Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Neslihan Atagul no pudo contener el llanto mientras hablaba de su verdad más oculta. Su emotiva entrevista está generando un torbellino de reacciones y teorías entre los fans. Todo sucedió durante un evento promocional de su nuevo proyecto audiovisual, donde nadie esperaba que la actriz rompiera el protocolo y se abriera como nunca antes ante los medios. En medio de la alfombra roja, con luces, flashes y música de fondo, Neslihan Atagul accedió a una entrevista que, en cuestión de horas, se volvió viral por su intensidad emocional. La periodista comenzó con preguntas sobre su carrera, pero fue cuando mencionó su proceso personal en los últimos meses que Neslihan se quebró visiblemente. Con voz temblorosa, confesó, a veces el corazón grita cosas que uno intenta silenciar por mucho tiempo. Ya no quiero callar más. La frase se convirtió en tendencia en redes sociales en cuestión de minutos. Pero lo más impactante vino cuando la actriz nombró a su pareja, el actor Kadir Dolu, con quien lleva una relación de años que ha sido centro de admiración, pero también de controversias. Kadir ha estado ahí, en mis días de luz y en mis noches más oscuras. Pero también ha habido silencios que duelen más que las palabras, dijo, secándose una lágrima que cayó sin permiso. La periodista, sorprendida, intentó cambiar de tema, pero Neslihan ya había decidido mostrarse vulnerable. Reveló que durante las grabaciones de su serie más reciente, atravesó una crisis emocional que la llevó a replantearse su carrera, sus vínculos y su futuro. Hubo noches en las que me preguntaba si seguir valía la pena. Estaba sonriendo en pantalla mientras por dentro me rompía en 1000 pedazos. Sus palabras dejaron a todos sin aliento. Muchos en el set de prensa bajaron las cámaras por respeto, mientras otros intentaban consolarla sin interrumpir. Fue en ese momento cuando Kadir, que se encontraba en un extremo del lugar, se acercó en silencio y le tomó la mano. Las imágenes de ese gesto recorrieron el mundo entero en cuestión de horas. Él no dijo nada, solo me miró y entendí todo. A veces no hacen falta palabras cuando el alma reconoce a quien está contigo de verdad, agregó Neslihan, mientras el público la observaba conmovido. Desde entonces, las redes estallan con mensajes de apoyo. Algunos fanáticos creen que la actriz podría estar viviendo una crisis de pareja. Otros consideran que está en un proceso de transformación personal. Lo que está claro es que esta entrevista ha cambiado la percepción pública sobre ella. Ya no solo es una estrella de televisión, sino una mujer real, con emociones, heridas y la valentía de mostrarlas. Y eso no es todo. A la salida del evento, varios medios captaron a Kadir y Neslihan abrazados en el coche, en un silencio que decía más que 1000 declaraciones. Según testigos, él le susurró, estoy contigo, aunque el mundo no lo entienda. Una frase que, como era de esperarse, se viralizó y se convirtió en el nuevo mantra de los seguidores de la pareja. La escena fue tan íntima, tan auténtica, que incluso los más escépticos se sintieron tocados. Las imágenes de ese momento, captadas por un fotógrafo aficionado, se difundieron como pólvora en plataformas digitales. Los comentarios no tardaron, nunca los vi tan reales, esto no es actuación, esto es amor, algo muy profundo está pasando entre ellos. Y es que, aunque muchos creían conocer a la pareja, esta aparición mostró una faceta completamente nueva de su vínculo. Días después, en un post en sus redes, Neslihan publicó una imagen en blanco y negro, una mano entrelazada con otra, sin rostros, sin contexto, acompañada simplemente de la palabra sanación. El mensaje fue interpretado de múltiples formas. Algunos lo vieron como un símbolo de reconciliación con Kadir. Otros lo entendieron como una metáfora de su proceso interior. En cualquier caso, era evidente que algo en ella estaba cambiando profundamente. Los seguidores comenzaron a compartir sus propias experiencias bajo esa publicación, generando un espacio de catarsis colectiva. Gracias por mostrar que incluso las personas que admiramos también caen y se levantan, escribió una fan. Otro comentó, tus lágrimas nos dieron permiso para sentir las nuestras. Así,
La entrevista se transformó en algo más que un momento viral, se convirtió en un espejo emocional para miles de personas. En una aparición posterior en un programa televisivo, la actriz fue consultada nuevamente sobre ese día. Con una sonrisa serena, respondió, no me arrepiento de haber llorado. A veces las lágrimas limpian más que 1000 terapias. Solo espero que mi vulnerabilidad haya servido para que alguien se sienta menos solo. La audiencia la ovacionó, y el conductor, visiblemente emocionado, dijo, hoy no tenemos a la actriz, sino a la mujer detrás del personaje. Por su parte, Kadir Doulu ha mantenido un perfil más reservado. Sin embargo, en una publicación reciente, compartió una cita del poeta Rumi, no te aflijas. Lo que se pierde, regresa de otra forma. Acompañó la frase con una imagen difusa del mar al atardecer. Los fans interpretaron esto como una señal de que, a pesar de las dificultades, ambos están intentando reconstruirse, juntos o por separado. Incluso colegas de la industria salieron a hablar. Una actriz cercana a Neslihan comentó en una entrevista, lo que hizo Neslihan requiere coraje. Mostrarte frágil cuando todos esperan que seas perfecta es una forma de revolución emocional. La admiro más que nunca. Mientras tanto, varios medios ya hablan de ella como la voz de una nueva generación de actrices que priorizan la autenticidad sobre la imagen perfecta. La intensidad de este capítulo no ha pasado desapercibida. Productores, periodistas y críticos coinciden en que esta entrevista marcará un antes y un después en la carrera de Neslihan. No solo por su impacto mediático, sino porque ha abierto un debate sobre la salud emocional de las figuras públicas. ¿Hasta qué punto deben callar sus dolores para mantener una imagen impecable? ¿Dónde termina el personaje y comienza la persona? Por ahora, Neslihan ha decidido tomarse un breve descanso de la exposición pública. En su última historia de Instagram, compartió una imagen de una montaña con la frase, volveré cuando el silencio me haya reconstruido. Y con eso, cerró el círculo que comenzó con un llanto inesperado en una alfombra roja. Los fans, lejos de alejarse, se han unido más. Las etiquetas como almohadilla Fuerza Neslihan y almohadilla Sanación con Neslihan se han mantenido en tendencia. Incluso algunos terapeutas y psicólogos han utilizado el caso como ejemplo en sus redes para hablar sobre la importancia de validar nuestras emociones. Mientras tanto, los medios siguen preguntándose, ¿qué vendrá ahora? ¿Un nuevo proyecto que refleje esta evolución interior? ¿Una pausa prolongada? ¿Un reencuentro definitivo con Kadir? Lo único cierto es que Neslihan Atagul ya no es solo una actriz talentosa, sino un símbolo de valentía emocional en un mundo donde aún cuesta mostrarse sin filtros. ¿Y tú, qué piensas de todo esto? ¿Crees que Neslihan y Kadir están atravesando una crisis o renaciendo desde el amor? ¿Te conmovieron sus palabras? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para no perderte los próximos capítulos de esta historia que sigue tocando corazones. Comenta abajo, suscríbete a nuestro canal y no olvides dejar tu like si te ha conmovido esta historia.